Buenas tardes a todos. Me presento en primer lugar. Soy Rosario Ramírez. Soy egresada del doctorado en Ciencias Antropológicas de la UAM Iztapalapa y actualmente me encuentro en una estancia postdoctoral en el CIESAS Occidente. Entonces, tengo el gusto de saludarlos desde Guadalajara y lamento mucho no haber podido estar presente en la sesión de este día. Sin embargo, gracias a la tecnología tenemos oportunidad de, si no tener un diálogo, por lo menos tener una invitación a tenerlo a futuro. En primer lugar, les agradezco mucho la invitación a todos los organizadores de este seminario, porque como ya les había comentado a través de un par de correos que nos compartimos, celebro mucho que se haya abierto este espacio para dialogar, sobre todo con alumnos y personas que están en formación y también con personas que recién hemos salido de posgrados, de licenciaturas, etcétera, para poder compartir nuestras experiencias y sobre todo reflexionar en torno a los protocolos de seguridad y una serie de cosas que ya tenemos en el contexto en el cual todos indudablemente investigamos. Entonces, los organizadores me hicieron llegar para esta exposición 3 preguntas. Preparé un textito que si alguno quiere se lo puedo eventualmente enviar, pero me voy a permitir leerlo para poder seguir un poco la línea y no perderme en lo que quería decir, porque suele pasar. Entonces, comienzo. La primera pregunta gira en torno a por qué es necesario construir justamente un protocolo de seguridad para antropólogos y antropólogas en campo. En primer lugar, creo que esta pregunta remite primero no solo a los contextos de investigación, sino el contexto en el cual habitamos. En nuestro contexto inmediato donde vamos y venimos en nuestro andar cotidiano. Los antropólogos y antropólogas tenemos como método principal la etnografía, pero ¿esto qué implica? Pues implica no solo reconocer y conocer las posibilidades y modos de entrar a campo a partir de un tema o una serie de preguntas y de objetivos, etc. Pero normalmente estas preguntas y objetivos se construyen en el escritorio y no a partir de una relación abierta y participativa con el otro, con nuestros interlocutores y con estos que se vuelven no solamente la materia prima de nuestro trabajo, sino también en parte de nuestra vida personal. Vale la pena entonces volver a reflexiones acerca de lo que implica para nosotros hacer una etnografía. Muchas veces hacer una etnografía implica un golpe de realidad. Es abrir los ojos ante una serie de acciones sociales que invariablemente sobrepasa lo que vemos en los libros y lo que han escrito otros. Un etnógrafo entra a un mundo que puede parecer tanto común como extraño, y en términos de formación remite, seguramente lo han escuchado alguna vez, remite a un rito de paso. Es una especie de, hacer etnografía es una especie de ritual iniciático que nos hace ser en nuestro actuar profesional. Entonces la etnografía hace de la antropología una disciplina experiencial y por esa razón hacer antropología desde su método nos lleva a una dimensión ética y política, no solo académica de actuar en nuestros espacios y nuestros respectivos campos. Entonces, analizar los fenómenos sociales como hechos y como una serie de relaciones activas y en movimiento implica la búsqueda de una objetividad que parece a veces alejada de la experiencia. Pero muchas investigaciones en la actualidad se nos vienen encima frente a esa objetividad, ese ver al otro desde lejos. Y esta objetividad se rompe totalmente y desgraciadamente gracias a las formas de violencia que nos son reveladas en campo. De alguna manera, la violencia nos vuelve la atención hacia nosotros y también hacia los otros y cómo se reconfiguran los otros. Y no solo me refiero a los trabajos que activamente se interesan sobre temas relacionados con la violencia, sino a las investigaciones varias sobre el acoso, la discriminación, la desigualdad y la violencia en su amplia dimensión, cuando éstas se revelan en el entramado de fenómenos que cruzan un tema de investigación.
pero más aún, como decía al principio, en nuestra realidad social y cotidiana. Podría afirmar ahora que casi cualquier investigación está cruzada por estos fenómenos. Esto responde no solo al contexto, sino a que cada vez somos más sensibles y más abiertos a notar y evidenciar estos temas. Actualmente no pasamos de largo el acoso hacia las mujeres, hacia los mal llamados grupos minoritarios, los comentarios racistas, sexistas, elitistas, y qué bueno que ya no los dejamos pasar. Pero eso implica que debemos considerar en nuestras investigaciones una dimensión ética de nuestro actuar desde la antropología y también desde nuestro lugar en la sociedad y en los grupos de los cuales somos parte. En este sentido, hay dos elementos que yo creo que deben considerarse. Por un lado, las instituciones académicas que cobijan nuestras investigaciones y ejercicios de campo deben considerar los contextos en los cuales ejercemos nuestro oficio, pero también deben posicionarse desde un lugar que considere nuestra integridad y también la integridad de nuestros informantes y nuestros interlocutores. Tener el dato no es razón suficiente para poner en riesgo a nadie. Desgraciadamente, las situaciones de crisis, los accidentes o el ejercicio de la violencia no es algo que se pueda predecir en nuestro contexto, pero institucionalmente sí deben existir protocolos de acción donde las instituciones tengan la capacidad de actuar y proteger a quienes estamos poniendo el cuerpo, la emoción y el trabajo en nuestros ejercicios de campo. Y si estos protocolos no existen, entonces nuestra tarea será exigir que existan y que se adecúen a la realidad social actual y a la naturaleza de las investigaciones vigentes. Por ejemplo, en algunos protocolos de seguridad, les cuento brevísimo algo. El año pasado, en diciembre, en el CIESAS Occidente, teníamos un grupo de doctorado que se iba a campo. Y varios de los temas de estos alumnos de doctorado, algunos ya estaban tocados por la violencia de manera tangencial, digamos. Entonces, quisimos hacer un seminario, hicimos un seminario que trataba justo sobre esto, cómo hacer trabajo de campo en contextos de violencia, y partíamos, en primer lugar, de decir que la violencia era una cuestión estructural y que era una cuestión que no solamente quedaba circunscrita a esos proyectos que tenían como foco la violencia, sino que de alguna manera todos nuestros proyectos estaban cruzados por ella. Entonces nos dimos a la tarea en aquel momento de revisar qué protocolos había o qué tipo de normatividades había en este caso dentro de las instituciones que nos eran más familiares, más cercanas y en las que nosotros mismos estamos. Y pues nada, ahí nos dimos cuenta que parte de los protocolos consideran relevante avisar, por ejemplo, como un ejemplo chiquito, avisar o acudir a las autoridades, a la policía o al ejército, que estábamos ahí, en el caso de alguna comunidad o algo así. Decirles que estábamos ahí, cuáles eran nuestros objetivos de estar ahí, pero ahora vemos que seguir, digamos, a rajatabla y así lo que dice la norma, pues muchas veces puede resultar contraproducente, por supuesto dependiendo del contexto. Y no solo contraproducente para nosotros estando en un espacio, sino también para nuestros informantes y nuestros interlocutores. Entonces, eso es solo como un ejemplo de qué tan vigentes pueden ser y que estos tipos de protocolos, y también qué necesario es revisarlo. Y bueno, continúo. Por otro lado, y no menos importante, está la dimensión ética desde la cual generamos y realizamos nuestras investigaciones, tanto en campo como en el tratamiento de los datos obtenidos, ya sea en un contexto de violencia o cuando ésta se presenta en alguna de sus modalidades o de manera transversal a nuestros temas. Somos seres sociales que estamos en espacios de interacción y que sentimos tanto miedo como emoción, pasión y compromiso. Hacer investigación es también un ejercicio de responsabilidad. Develar y compartir la vida de los otros no es cosa menor. No es solo compartir un dato para consumo de la academia, es un ejercicio de creación de conocimiento, pero de un conocimiento que trae consigo dimensiones tanto políticas como éticas. En este sentido, puedo relatar que muchas investigaciones se han modificado tanto en términos teóricos como etnográficos al momento de estar en campo y frente a distintos tipos de violencia y dificultades varias. Esto no es algo nuevo, pero lo traigo a cuenta
porque parte de esta responsabilidad que tenemos al ejercer nuestro trabajo implica ser sensibles a las realidades sociales, pero también responsables en cómo las abordamos y cómo las transmitimos. En este sentido, la toma de postura personal siempre es importante, pero también nuestra postura política y ética. Visibilizar el ejercicio de la violencia muchas veces trae revictimización o el ejercicio de relaciones desiguales. Los antropólogos tenemos una serie de privilegios que no podemos obviar. Por ejemplo, pensemos cómo construimos la categoría de víctima, cómo evidenciamos y transmitimos el dolor de una pérdida o el desencanto del mundo. En nuestras manos y en nuestras investigaciones está hacer no solo un buen uso del dato, sino saber que estos datos son personas que deben ser éticamente tratadas desde la empatía y el cuidado y no desde la victimización. Eso por un lado. Atendiendo a la segunda pregunta que me hicieron llegar los organizadores, esta pregunta dice, me coloca cuáles son los resultados y dificultades de otros ejercicios de construcción de estos protocolos de investigación en otras instituciones. Algo ya les platicaba de ese ejercicio que hicimos hace un año aquí en Guadalajara, pero atendiendo específicamente a esta pregunta, pues mi primera respuesta en términos de dificultad sobre todo es que estos protocolos no pueden ser homogéneos o aplicables a rajatabla a todas las investigaciones, porque muchas veces resultan obsoletos, como el ejemplo que les daba hace un rato. Existen protocolos que están pensados en las formas de investigación tradicional en la antropología, que consideran algunos elementos de seguridad o de potencial peligro, pero estos muchas veces no han sido modificados o adaptados al contexto actual. Consideran solo algunas vertientes, posibilidades y espacios, pero muchos de ellos sugieren acciones que ahora podrían comprometer la seguridad de los investigadores y de los informantes. Sin duda es importante conocerlos y mucho más importante revisarlos. Por ejemplo, muchas investigaciones contemporáneas pasan por la etnografía digital y sabemos que incluso en esas investigaciones se puede ser objeto de hostigamiento, de acoso o de algún tipo de violencia que puede llegar hasta lo físico. Hay ocasiones también en las que el contexto puede ser hostil hacia posicionamientos que van desde el sexo, la raza, la identidad sexual, étnica, etc. Y este tipo de discriminación también debe ser considerada tanto en la forma de ejercer la profesión como en la forma en la que representamos a los otros. Esa como segunda respuesta y provocación. Y al final me pedían algunas consideraciones o recomendaciones metodológicas necesarias para la creación de este protocolo. Pues bueno, muchas de ellas son de sentido común y muchas otras invitan al diálogo con otras instancias, no solamente las académicas y no solamente dentro de nuestras instituciones. Obviamente estas recomendaciones responden, o el tipo de recomendaciones que se podrían dar en este sentido, tendrían, creo yo, idealmente que estar en función de los temas de investigación. ¿Qué te estás preguntando? ¿Dónde vas a ir? ¿En qué? Como una lectura general del espacio donde vamos a hacer trabajo de campo. Creo que en gran medida dependen de eso, del tema, los objetivos y demás, pero hay una serie de recomendaciones que sí podrían ser transversales y aplicables más o menos a todos los proyectos. En primer lugar, mi recomendación es conocer y circular los protocolos de seguridad de trabajo de campo existentes ya en las instituciones a las que pertenecemos para saber qué elementos resultan vigentes, cuáles ya no son vigentes y qué podríamos sugerir para hacerlos mucho más operativos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, muchas veces hay grupos de trabajo que se van de trabajo de campo y eso como grupo y en trabajo en equipo. Pues en ese sentido, mi sugerencia es generar protocolos y modos de acción que prevean situaciones de riesgo específicas y centradas en los grupos de trabajo. Insisto, como en este sentido de hay un tema en particular, hay una serie de observaciones que se pretenden hacer, están en colectivo, entonces desde ahí generar estrategias de protección de cada uno y del grupo.
En tercer lugar, crear redes de seguridad horizontal en el espacio de estudio. Esto tiene que ver con redes de protección, de ayuda, de apoyo, de acompañamiento, tanto con los interlocutores como con nuestros colegas, estén cercanos o no, de tal modo que haya una relación constante y próxima que pueda responder a alguna contingencia en caso de presentarse. Esto en un amplio sentido, desde un accidente, desde algún acto de violencia en algún espacio, robos, no sé, cualquier tipo de situación que requiera de una intervención, de apoyo, etcétera, que podamos y sepamos que tenemos una red a la que podemos acudir de manera inmediata. Otra recomendación, también en la medida de lo posible, es usar aplicaciones y las opciones tecnológicas siempre y cuando sean viables. Tenemos ahora, por fortuna, acceso a teléfonos inteligentes, la mayoría de nosotros, usarlos, o sea, usar las aplicaciones que tenemos a nuestro alcance, WhatsApp, Telegram, incluso Facebook, etcétera, para poder estar en comunicación con nuestros colegas, con nuestra familia, con nuestros monitores, que es la parte que sigue, ¿no? Por otro lado, otra recomendación que no está de más, insisto, muchas de estas pueden ser de sentido común, es tener nuestros contactos de emergencia, no solamente en nuestro teléfono o de manera electrónica, sino también escritos en físico, por si cualquier eventualidad que podamos tener, cualquier necesidad y para poder tener esta red de apoyo y poder recurrir a ellos. Nos pasa muchísimo que sí, la tecnología nos ayuda bastante, pero a veces no podemos contar con ella, ¿no? Entonces tener apuntados números de teléfono de emergencia, nuestros contactos, así, ¿no? Como para poder comunicarnos en caso de que no tengamos acceso de alguna otra manera, vía red o vía wifi, algo así. Otra recomendación es siempre que salimos a campo llevar una identificación con nosotros. Nunca está de más, nunca. La otra es algo que yo le llamo como un tipo de lectura del paisaje en términos de seguridad. Esto es identificar espacios seguros, las redes de contención entre lo que decía antes de los colegas y los interlocutores que puedan acompañar, que sean acompañantes y apoyo, espacios de conexión a internet, los espacios donde no hay conexión a internet o donde haya acceso o no a comunicación y telefonía, dónde están los centros de salud, los números de emergencia, etc. O sea, nunca está de más llevarlos consigo. Por otro lado, y esto tiene que ver con lo que comentaba anteriormente de la vinculación con otras instancias, no solamente en nuestras instituciones académicas, es identificar otro tipo de instancias de apoyo. No solo, insisto, las instituciones pueden responder a necesidades específicas, sino considerar los consejos, las comisiones, las organizaciones con las cuales podemos recibir ayuda o que pueden ser de ayuda para nuestros interlocutores en caso de ser necesarios. Ejemplo de ello, CONAPRED, la CNDH, organizaciones dentro de las comunidades, los barrios, los vecinos, etcétera, y las redes de apoyo. Identificar las redes de apoyo para, en caso de ser necesario, saber a quién recurrir y dónde recurrir. Por otro lado, bueno, si bien el trabajo antropológico muchas veces es un trabajo solitario, valdría la pena revivir también el trabajo en equipo y generar relaciones de empatía y solidaridad entre colegas y compañeros. Eso nunca va a estar de más. Poder saber que estamos todos construyendo conocimiento desde el colectivo y que al final, pues sí, a lo mejor podemos escribir una tesis nosotros solos y podemos hacer trabajo nosotros solos en un espacio, pero siempre esta construcción de conocimiento siempre es en diálogo. Entonces, generar también eso, ¿no? Como redes de solidaridad entre nosotros, muy importante. Otra cosa que resultó también de aquel ejercicio que hicimos acá era no comprometernos con algo que no podemos cumplir. Muchas veces nos
como devolución prometemos cosas que no nos son posibles. No prometemos, no hay que prometer la solución a problemas que realmente no podemos controlar. En este sentido, el principio de realidad es fundamental. Nunca debemos aminorar esa parte, ¿no? Entonces, eso, tal cual, no comprometerlos con algo que no podemos cumplir. Entender también que la integridad nuestra y de nuestros interlocutores es crucial. Por otro lado, también ya para terminar esto, mi última recomendación es afinar la intuición y no jugar al héroe para no colocarnos en una situación de riesgo innecesario, ni a nosotros ni a nuestros interlocutores, porque el dato nunca, pero nunca justifica poner en riesgo a ninguna persona. Entonces, pues esto es lo que yo tenía que decir, que contar. Espero que sea de ayuda para sus proyectos, para sus caminos en campo. Y pues nada, insisto, celebro muchísimo que se hagan este tipo de ejercicios. Y pues nada, quedo a sus órdenes. Espero que haya servido de algo para ustedes. Tienen mis contactos los organizadores, si alguno desea escribirme, les puedo compartir también algunos datos, algunas historias. Una cosa que ha valido mucho la pena y ha apoyado bastante a los compañeros de nosotros estando en campo ha sido leer a otros y cómo otros colegas nuestros y investigadores ya con gran renombre han sorteado los retos de trabajar en contextos de violencia y estos dilemas también éticos, políticos y demás que se presentan cuando uno está en campo y que nos superan de todo, ¿no? Nos superan todo lo que pensamos que podría pasar estando en una computadora y lejos, ¿no? del campo de estudio. Entonces también lean muchas etnografías, pregunten, tienen muchos investigadores que están haciendo trabajo de campo, los tienen cerca, si los tienen accesibles, acudan a ellos, hablen con ellos también, porque al final de cuentas ellos son también nuestros interlocutores, ¿no? Ellos nos están formando y también nosotros podemos entablar este diálogo con ellos para seguir generando conocimiento también desde una red de contención académica, personal, emocional, etcétera, para poder hacer nuestro ejercicio antropológico de una manera mucho más, pues más armónica y también más vinculada y también más segura. Entonces, pues nada, les agradezco mucho el espacio, la escucha y muchos saludos desde acá. Muchas gracias por la invitación.